Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase 2. Por ahí tenemos nuestro temario que cumplir, ¿verdad? Estamos en la clase 2 de la unidad 2 del temario. Y sí les pido de favor que me vayan siguiendo con el libro. Ya ustedes lo tienen previamente. Yo confío en que ustedes van leyendo, van estudiando con antelación, puesto que el sistema al que ustedes pertenecen pues requiere mucho de que ustedes sean autodidactas. Entonces, jóvenes, pues vamos a iniciar. Aquí estamos en la unidad 2 y se llama la clasificación del derecho. Ahora, ¿qué se pretende o qué pretendemos aprender en esta unidad? Bueno, pues nosotros vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho, qué es lo que le da origen al derecho, de dónde emerge, de dónde proviene el derecho. Y bueno, para esto les voy a pedir que ustedes investiguen un poco acerca de la teoría pura del derecho de Edgar Bodenheimer. Y bueno, vamos a trabajar sobre esto, de dónde emerge el derecho, cuáles son sus fuentes. Vamos a ver también al proceso legislativo y su fundamento constitucional. Vamos a ver también cómo se crean las normas, cuáles son las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar estudiando toda esta parte también. Vamos a ver, por ejemplo, los principios generales del derecho. Y bueno, está muy interesante. Vamos a tratar de llevarlo rápido porque la mitad de la clase va a ser grabada y la otra parte va a ser una sesión en vivo. Y bueno, necesitamos también, la sesión en vivo pues no puede durar 2 horas, ¿verdad? Porque por eso estamos teniendo este video. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a anotar las dudas que tengan para que posteriormente en la clase en vivo se les puedan despejar. Posteriormente, muchachos, van a realizar las actividades que se encuentran en plataforma. Y bueno, pues con esto concluiríamos la clase 2. Y bueno, por aquí también vamos a ver dónde se ubica el derecho federal, local y municipal. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Vamos a ver lo que es el derecho positivo, diferencia entre derecho positivo y derecho vigente. Vamos a tratar de ser claros y concisos para que no haya confusiones. Por favor, sí les pido que tomen la clase con el libro en la mano, porque cuando yo pregunte en clase en vivo voy a ser muy objetiva al momento de preguntar. Entonces, sí van ustedes a poder preguntarme, pero yo también voy a preguntar para cerciorarme de que ustedes fueron siguiendo el video con el libro. En esta ocasión tuve el cuidado de revisar que la pantalla se esté proyectando completa. Bueno, pues por aquí van ustedes a encontrar el temario, ¿verdad? De la unidad tenemos que, vamos a ver la clasificación del derecho, las fuentes del derecho, cuáles son las fuentes reales, las fuentes históricas, las fuentes formales, la legislación y su proceso, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, algunos principios generales del derecho, las acepciones de la palabra derecho, lo que es derecho positivo, derecho vigente, derecho federal, local y estatal, derecho objetivo y derecho subjetivo, derecho real y derecho personal. Está bastante amplia la unidad, yo espero que la alcancemos a ver el día de hoy. Realmente considero que esta unidad en sistema presencial no se alcanza a ver en una clase, entonces pues bueno, tenemos la ventaja de ser una clase grabada y ser una clase en línea. Y les pido por favor que concentren toda su atención, muchachos, y que puedan seguirlo con el libro, por favor, porque se les envió un material que no es para que ustedes lo avienten por ahí, sino es para que tomen la clase. Yo voy a hacer preguntas cuando tengamos nuestra sesión en vivo, así al igual que ustedes van a hacer preguntas de alguna duda que les haya quedado. Vamos a continuar, por favor. Y vamos a ver nuestro mapa conceptual, que ya ustedes conocen, la dinámica del autor, que además es un libro bastante digerible. En este libro van a encontrar el mapa de la unidad, el temario de la unidad y cada apartado su concepto y con un ejemplo. Ya ustedes lo saben. Cuando yo les pida ejemplos, les voy a pedir por favor que no tomen los que están en el libro, sino que nos pongamos un poquito a pensar en qué ejemplo podría concordar con esta parte. Entonces tenemos aquí la clasificación del derecho, ¿verdad? Y nuestro mapa se abre, ¿verdad?
en dos vertientes. Uno nos lleva a la clasificación de las fuentes del derecho y otra a las diferentes acepciones de la palabra derecho. Como número uno, vamos a ver de este lado, perdón, que de mi pantalla es el lado izquierdo. Vamos a encontrar las fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales del derecho. Y vamos a ver cuáles son: legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. ¿Ok? Por aquí vamos a ir realizando algunas actividades que ustedes pues en su momento van a subir a la plataforma, y también vamos a encontrar a los principios generales del derecho. Estas son las fuentes del derecho o del sistema jurídico neorromanista. Si ustedes estudian el sistema common law, se van a dar cuenta que en esa familia jurídica hay otras fuentes del derecho, por ejemplo la razón, pero nosotros no la tenemos. Entonces, aquí vamos a estar checando nuestras fuentes del derecho como sistema jurídico mexicano. Y bueno, estas son 5 fuentes del derecho, jóvenes. Después nos vamos a las acepciones de la palabra derecho. Ya vimos la clase pasada que el derecho, ¿verdad?, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Entonces, ese es el concepto de derecho. Pero ahora hay varias palabras con las acepciones de derecho. Tenemos al derecho positivo, tenemos al derecho vigente, tenemos qué es el derecho federal, qué es el derecho local, el derecho municipal. Por otro lado, ustedes van a escuchar mucho esta palabra, derecho objetivo y derecho subjetivo, sobre todo en procesal. Después tenemos al derecho real y al derecho personal, ¿ok? Para hablar de derechos reales y derechos personales. Todo esto lo van a ir conociendo a lo largo de su carrera a profundidad. Conforme ustedes vayan llevando y desarrollando sus materias, se van a dar cuenta que introducción al estudio del derecho es así como que una pasadita por todo, muy rápido, pero que además les da una noción de lo que ustedes están estudiando. Ahora bien, el objetivo, ¿verdad? Ya dijimos que es que ustedes conozcan las fuentes del derecho, que ustedes sepan de dónde nace, de dónde emerge, por qué apareció el derecho, ¿ok? Tenemos también, por otro lado, que diferenciar las acepciones de la palabra derecho, y debemos además conocer nuestra constitución nuestra constitución política vigente, que es la Constitución de 1917, y además qué facultades confiere al Congreso de la Unión. Que bueno, esto es muy amplio. Cuando ustedes vean teoría de la Constitución, se van a dar cuenta que cada vez se va abriendo como más amplio el campo del derecho, y esto les va a ayudar, muchachos, a comprender muchas de las situaciones que a diario se viven, que están relacionadas con las leyes, ¿ok? Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir a la clasificación del derecho. Yo espero que en esta ocasión sí se esté proyectando el libro. Y bueno, finalmente lo tienen. Entonces, puedan irlo siguiendo. Vamos a ir a la clasificación de las fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente? Para empezar, una fuente es de donde brota agua, es decir, donde nace agua, donde hay un borbotear de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces es el lugar donde brota el agua de la tierra. Entonces eso es literalmente una fuente. Pero nosotros lo usamos en sentido figurado para hablar de dónde emerge el derecho, de dónde nace, cómo fue que aparece el derecho, por qué aparece el derecho. Digo, las leyes jurídicas no estaban cuando el hombre apareció sobre la tierra, independientemente de lo que nosotros creamos, ¿verdad? Sea que creas a la teoría darwiniana, sea que tú creas en un ser supremo, lo que quiera que creas, el derecho apareció en algún momento en la vida del ser humano. Entonces, por ahí tenemos de dónde surge el derecho, ¿verdad? Y vamos a ver este proceso para que el derecho aparezca.
Vamos a ver esta parte de los actos, los hechos, ¿verdad? Vamos a ver los procesos, vamos a ver, hablando de actos y de hechos jurídicos, vamos a hablar de procesos legislativos, por ejemplo, vamos a hablar de documentos históricos que constituyen la base de nuestro sistema mexicano. Bueno, no sé si ustedes llevan historia del derecho, pero si llevan historia del derecho se van a dar cuenta que se estudian los documentos históricos, ¿verdad? Que nos llevaron hasta el punto donde estamos en cuanto al sistema jurídico. Tenemos que estudiar, por ejemplo, en Historia del Derecho Mexicano, la Constitución de Cádiz, los sentimientos de la nación, los tratados de Córdoba, la Constitución del 57. Tenemos que estudiar, por ejemplo, las leyes indianas, la evolución del derecho aquí en México, cómo llega el derecho romano, etcétera. Entonces, todo esto nos va a llevar a las fuentes históricas del derecho, por ejemplo, ¿no? Para entender el sistema jurídico mexicano actual. Entonces, las fuentes del derecho, muchachos, es de dónde nace el derecho. Vamos a ver dónde tiene su origen el derecho y la clasificación de las mismas, que ya dijimos que son fuentes reales, formales, históricas, ¿verdad? Pero vamos a ir viéndolas poco a poco. Pasamos, sin preámbulo, a las fuentes reales. Vamos a leer, por favor, en parte vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando. Y ya en clase en vivo sí les pido de favor que cualquier persona que tenga dudas las pueda externar. Y de la misma manera yo voy a preguntar situaciones del video para cerciorarme de que ustedes lo vieron. Las fuentes reales, ¿cuáles son estas? Las fuentes reales son sucesos o situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el derecho debe ajustarse a la realidad del pueblo donde surge, de tal manera que el sistema jurídico sea adecuado a la realidad social, a la situación económica y cultural de un pueblo, de manera que su existencia resulte útil y realmente aplicable. En pocas palabras, vamos a irnos a la realidad mexicana, por ejemplo, ¿no? Muchas veces me he encontrado con gente que en sus conversaciones quisiera que se aprobara o externa, ¿verdad?, su deseo porque se aprobara la pena de muerte en México, ¿no? Dicen pena de muerte a violadores y a secuestradores. Pero vamos a ver cómo es nuestro sistema jurídico. Para empezar, tenemos que saber a qué familia pertenece nuestro sistema jurídico. Para empezar, también tenemos que saber que hay tratados internacionales firmados de derechos humanos, ¿verdad? Y uno de los derechos humanos es la vida. Entonces, no sería funcional, nunca va a pasar porque nosotros defendemos o somos defensores de los derechos humanos, por lo menos en México. Y el artículo 1 de la Constitución lo menciona. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes reales? Pues son las situaciones, los hechos sociales, pero que van a impactar al sistema normativo. Es decir, alguna ley deja de ser, ¿verdad?, útil, se vuelve obsoleta y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Legislar, ¿verdad? Para que podamos, muchachos, nosotros tener un sistema jurídico que sea aplicable en una época y en un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, vamos a ir a una ley que se haya aplicado y que hoy es obsoleta, la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz funcionó para una época en específico, para una sociedad en específico. Esta Constitución no podríamos tenerla vigente porque ya no funciona. Entonces, estamos hablando de que en ese momento la sociedad estaba organizada tanto políticamente como económicamente de determinada forma que la Constitución de Cádiz era funcional. Por ejemplo, cuando estudiamos al derecho mercantil, también nos podemos dar cuenta de la evolución del derecho mercantil. Y vamos a una de las cuestiones, ¿no? Los títulos de crédito nacen de la necesidad,
¿verdad? De ese momento donde los comerciantes tenían que viajar y bueno, pues en Italia surge la letra de cambio con las ferias en Italia. Entonces, no se podía, o los historiadores del derecho comentan que ya era imposible, ¿verdad?, cargar tanto efectivo porque como en todo los piratas se estaban dando cuenta que los comerciantes traían dinero y los asaltaban. Los piratas eran como los delincuentes en esa época de las vías marítimas, o eran más bien delincuentes en cuanto a las vías, ¿verdad?, marítimas. Ellos se ponían ahí y asaltaban a los comerciantes. Entonces, se tienen que inventar la letra de cambio y obviamente hay que empezar a regularizar la letra de cambio. Vamos a ver, ¿no?, qué es lo que se estaba dando en ese momento y surge ese hecho social, esa necesidad, y luego, bueno, obviamente va evolucionando, surge la necesidad de las instituciones mercantiles modernas. Posteriormente se van dando los tribunales mercantiles y así hasta llegar a lo que hoy conocemos. Entonces, muchachos, las fuentes reales son situaciones o sucesos de un determinado grupo social que van a determinar el contenido de la norma jurídica, es decir, qué es lo que necesito regular. ¿Ok? Entonces, se van a basar en la realidad de la sociedad para poder legislar. ¿Cuál es la problemática de esa sociedad para que el legislador pueda empezar a trabajar? ¿Sale? Nace como consecuencia de los acontecimientos o vivencias humanas. Luego nos vamos a las fuentes históricas, que ya hemos hablado de ellas, ¿no? Son todos los documentos antiguos que contienen disposiciones o normas jurídicas. Ahora, ya no están vigentes, esto quiero que quede claro, ya no están vigentes, pero sí nos sirven como modelo de inspiración. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de México y cuando lleven, o si no llevan derecho, historia del derecho, se van a dar cuenta, muchachos, que es necesario estudiar, ¿verdad?, las disposiciones jurídicas del pasado. Por ejemplo, si ustedes estudian la historia de México así simple y llana, se van a dar cuenta también que en un momento dado México se independiza de la corona española, logra su independencia, pero ahora surge la grande interrogante: ¿cómo nos vamos a gobernar? O sea, a pesar de que ya Morelos había hecho los sentimientos de la nación, que nunca tuvieron aplicación, o sea, llega el momento en el que por fin somos libres de la corona española y decimos, wow, ¿y ahora cómo nos gobernamos? Entonces, tenemos el primer imperio mexicano. Entonces, con el primer imperio mexicano, ¿qué sucede? Bueno, pues resulta que ahora tenemos que pensar, ¿verdad?, cómo legislar. Entonces, al encontrarse en ese caos, pues dices, bueno, pues hay que traer la Constitución de Cádiz, ¿no? Y cuando tú dices, bueno, entonces, ¿qué onda, no? Y querían que Fernando VII nos siguiera gobernando, ¿no? Entonces, se nombra al primer emperador de México, ¿verdad?, que fue Iturbide, y dentro de ese imperio mexicano, pues se aplica la Constitución de Cádiz, que además fue un desastre. Después viene la Primera República, el gobierno de Guadalupe Victoria, ¿verdad? Y también, bueno, se van haciendo las diferentes legislaciones en cada uno de los periodos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Ese acervo histórico. Todo lo que consta en documentos, ¿verdad?, y que pueden servirle al legislador como una inspiración, como una guía, como un modelo, ¿vale? Entonces, esto es el derecho en cuanto a sus fuentes históricas. Entonces, por ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que en la Revolución Mexicana surge la ley agraria. En el Porfiriato surge, por ejemplo, la primera ley del notario y muchas otras cuestiones más que don Porfirio Díaz, bueno, cuando estudien, vuelvo a lo mismo, historia del derecho mexicano, se van a dar cuenta que uno de los periodos que tuvo mayor auge en materia jurídica, pues fue el Porfiriato, y bueno, posterior, pues el constitucionalismo mexicano, que le dio auge a todas las ramas del derecho que hoy conocemos. Entonces, pues bueno,
Pasamos a las fuentes formales. Estas fuentes formales son los procedimientos a través de los cuales se forma una ley. Es decir, para que yo tenga el Código Civil listo, para que tenga la Constitución del Estado de México, ¿qué pasó? O para que yo tenga aprobado una ley, como ¿qué necesitamos, ¿no? Que pase. Entonces es todo ese procedimiento que vamos a ir viendo los pasos del proceso legislativo, pero también, muchachos, vamos a ver la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho dentro de esta rama de fuentes formales. Espero que hasta aquí vayamos bien. Bueno, ahora sí vamos a lo que es el proceso legislativo, ¿ok? Vamos a ver la primera fuente del derecho formal. Y bueno, el proceso legislativo, aquí lo podemos ver, es el proceso mediante el cual el Estado y el Congreso de la Unión, que se forma por la Cámara de Diputados y de Senadores, crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integran la ley. En pocas palabras, es el proceso que lleva la ley en nuestro país antes de ser publicada y dada a conocer a los ciudadanos que vamos a cumplirla. Ahora bien, nuestro sistema jurídico mexicano, este proceso tiene 6 etapas, ¿ok? Es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación e iniciación de la vigencia. Esto es importante, muchachos, que los anoten por favor por ahí en su cuaderno. Y bueno, vamos a hablar de esta facultad del proceso legislativo, que vamos a encontrarla dentro del artículo 71 y 72 de nuestra Constitución. Entonces, bueno, todos por ahí quizá tengan su Constitución a la mano, ¿verdad? Y el artículo 71 faculta al presidente de la República y a los senadores del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Por ahí es necesario que abran su Constitución, ¿verdad? Y chequen el artículo 71. Creo que al inicio de la clase les dije que por favor tuvieran a la mano una Constitución, por lo menos en PDF. Entonces vamos, por favor, a ver esta parte. Estoy buscando, permítanme, el artículo 71. Uh-huh. Se los leo, dice, el derecho de iniciar leyes o decretos, espero que me vayan siguiendo por favor, compete 1 al presidente de la República, 2 a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y 3 a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos quiénes son los competentes según la Constitución para elaborar las leyes, ¿vale? Y aquí nos lo resume nuestro libro. Esto también me gustaría que quedara anotado en su cuaderno. Presidente de la República, diputados y senadores, Congreso de la Unión y de las legislaturas, artículo 71, fracción 1, 2 y 3. Ahora sí vamos a ver cuál es el proceso que debe seguir una ley. Vamos a encontrar el número 1, que es la iniciativa de ley. La iniciativa es el proyecto que se va a presentar, ¿verdad?, al Poder Legislativo para que lo estudie, lo analice y, bueno, lo considere si está acorde con nuestra Constitución Federal y se convierta en una ley, ¿ok? Entonces, este es el proyecto. La iniciativa de ley, en pocas palabras, es el proyecto, lo que yo le presento al Poder Legislativo como facultado para poder realizar esta función, y ya dijimos que es el presidente, el Congreso de la Unión y la legislatura de los estados. Entonces, se va a presentar el proyecto para ser analizado, revisado, que esté conforme a derecho, que sea aplicable, que sea útil. Se va a analizar y se va
a pasar, ¿verdad? Primero a la cámara de origen y después a la cámara revisora. Aquí tenemos, ¿verdad? Dos cámaras, como ustedes pueden ver. Y vamos a aclarar cuáles son estas cámaras. Primero tenemos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ¿ok? Entonces, cuando inicia el proyecto en la Cámara de Diputados, esta va a ser la Cámara de origen. Y la Cámara de Senadores, entonces, será la Cámara revisora. Pero vamos a decir que fuera al revés, ¿vale? Entonces, la Cámara de origen sería la Cámara de Diputados y la revisora sería la de Senadores. Espero que no se hagan bolas. Simple y sencillamente existen dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces pueden ser de origen o revisora indistintamente, dependiendo dónde surja el proyecto de ley. Entonces, si surge en la Cámara de Diputados, la Cámara revisora será la Cámara de Senadores, ¿ok? Entonces, después tenemos el segundo paso, que es la discusión. Una vez que ya está el proyecto de ley, la Cámara o las cámaras, ¿verdad?, deben definir si la iniciativa es aprobada o no por las cámaras. Entonces se va a debatir, se va a argumentar, se va a analizar, se van a exponer puntos de vista a favor o en contra del proyecto para que éste pueda ser aprobado, o bien se le van a hacer las observaciones correspondientes para que se perfeccione, ¿ok? Entonces la discusión consiste en eso, que las cámaras, primero la de origen, luego la cámara revisora, se van a tratar de poner de acuerdo, van a hacer observaciones, van a comentar si el proyecto les parece viable o no les parece viable, las razones, o si simplemente necesita perfeccionamiento. Si necesita perfeccionamiento, se va a regresar a la cámara de origen para que se haga nuevamente esos ajustes y luego va a regresar a la revisora. Entonces, bueno, vamos a suponer que ya pasó esta etapa, que se pusieron de acuerdo, que ya votaron a favor, ya la discutieron y consideran que es prudente, ¿verdad?, pasar al siguiente paso, que es la aprobación. Y pasamos a la aprobación. Aquí tenemos el tercer paso o el tercer momento de un proyecto de ley. Entonces, aquí los integrantes de la Cámara de Origen dan su autorización a la iniciativa para que ésta se convierta en ley. Una vez aprobada la iniciativa, se envía a la otra cámara, a la cual se denomina revisora, para que ésta también la discuta. Vamos a decir, aquí ya tenemos la aprobación. La Cámara de Origen, que vamos a decir que haya sido la Cámara de Diputados, ya la discutió, ya la analizó y consideró que está bien, la aprueba. Ahora dice, ahora te toca a ti, Cámara Revisora, para que tú la revises y para que tú le des el visto bueno. Entonces, la aprobación puede ser total o parcial. Vuelvo a repetir, si la aprobación es total, se pasa al siguiente paso. Pero si es parcial, se hacen las observaciones y se tiene que regresar a la cámara de origen. Después tenemos que ya las dos cámaras se pusieron de acuerdo. Ahora vamos al siguiente paso, que es la sanción. ¿Cuál es la sanción? Bueno, las cámaras ya la aprobaron, Cámara de Origen y Cámara revisora. Ya están de acuerdo, ya dicen, ok, estamos de acuerdo en que se haga una ley. Este proyecto es bueno. Entonces ahora vamos a ir a la sanción. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a ir ante el Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, para que él pueda ordenar la publicación, pero pasa algo aquí. El presidente de la República no la puede firmar nada más así porque se le ocurrió a la Cámara de Diputados o de Senadores, sino que el presidente de la República tendrá que revisar y manifestar, ¿verdad?, en este caso, su punto de vista, tendrá que manifestar si está de acuerdo
en firmar o no ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí el presidente de la República va a estudiar este proyecto de ley. Por eso es que nosotros tenemos 3 esferas, ¿verdad?, de gobierno en este país. Nosotros no tenemos una dictadura. Entonces, bueno, el presidente de la República no decide qué hacer él solo, sino que tiene que tomar en cuenta para crear una ley, bueno, pues a la Cámara de Senadores y de Diputados. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema, vamos a continuar aquí. Entonces, les comentaba, el presidente de la República va a manifestar mediante su firma la aprobación del proyecto de ley, si es que está de acuerdo. Y a esto se le va a llamar sanción, ¿vale? Una vez que el presidente dijo estoy de acuerdo, esta propuesta es buena, vamos a darle pues la firma, entonces quiere decir que ya pasó el siguiente paso y ahora ya tienes la sanción, ¿no? Y se llama sanción. Pero, ¿qué pasa si el presidente de la República dice no estoy totalmente de acuerdo? No la rechaza al 100%, pero dice no estoy de acuerdo. Tengo observaciones que hacerle. Entonces, como el presidente de la República se supone que es un conocedor de la Constitución, ¿verdad? Él puede decir, no, bueno, es que aquí contrapone cierto precepto constitucional o se presta a confusión, no sé, ¿verdad? Porque el señor tiene su propio enfoque. Entonces, pues bueno, él va a decir, yo tengo observaciones para este proyecto de ley. Por lo tanto, no lo puedo aprobar todavía, no puedo estamparle mi firma. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Lo va a regresar a la Cámara de Origen, sea cual haya sido esta, se va a regresar a la Cámara de Origen y se va a volver a discutir, ¿ok? Entonces, nuevamente la Cámara de Origen va a tener que corregir lo que el presidente le está señalando, estudiar las observaciones y hacer las adaptaciones que considere necesarias. Ahora bien, ya fue discutida. Ya nuevamente pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora dice, ya estoy de acuerdo, ya. Bueno, pasémoslo nuevamente al presidente de la República. El presidente de la República, bueno, lo revisa nuevamente, ¿verdad? Y si ya está de acuerdo, simple y sencillamente lo firma, y si no está de acuerdo, pues desecha el proyecto. Y bueno, por lo pronto en esa sesión ya no se podrá volver a presentar. ¿Ok? Se deben analizar las observaciones. También se debe confirmar por mayoría el proyecto, y una vez que ya la mayoría votó a favor, en caso de que no sea unánime, porque puede pasar que sea un voto unánime, pero vamos a decir que la mayoría ya votó a favor, entonces se regresa al presidente de la República y si le otorga la sanción, es decir, su firma a la ley o al proyecto de ley más bien, se va a ir, ¿verdad?, al siguiente paso, que es la promulgación, ¿ok? Entonces, el presidente le dará el derecho de veto para que esta ley sea aprobada, ¿ok? A la facultad que tiene el presidente de la República para hacer observaciones o rechazar iniciativas de ley aprobadas por las cámaras se le denomina derecho de veto. Quiero que anoten eso, por favor. Entonces, vamos a decir que cuando firma y lo aprueba se llama sanción. Cuando el presidente hace observaciones y la regresa, ¿verdad?, él ejerce su derecho de veto. Después tenemos al Ejecutivo. El Ejecutivo dispone de 10 días hábiles para ejercer el derecho de veto. Si en 10 días hábiles el Ejecutivo Federal no tiene observaciones, se da por entendido que esta ley, ¿verdad?, pues ha sido pues aceptada por el Ejecutivo Federal, y entonces se procederá a la promulgación. Entonces, pues bueno, pasamos a la promulgación. Ya quedó claro que es el derecho de veto, que dijimos que el derecho de veto es el derecho que tiene el Ejecutivo Federal para hacerle observaciones al proyecto de ley y regresarlo a la Cámara de Origen. Entonces, bueno, tenemos la promulgación.
La promulgación es cuando el proyecto de ley ha sido aceptado por el Poder Ejecutivo, se procede a la promulgación, que es la aprobación expresa del Ejecutivo donde se manifiesta la orden de la publicación y que se ejecute la ley. En pocas palabras, el Ejecutivo ya está de acuerdo, ha otorgado ese consentimiento y entonces ordena que sea publicada. ¿Para qué? Para que tenga cumplimiento. Entonces ustedes por ahí ven que muchas veces se nos anuncia, ¿no? Es que la reforma hacendaria va a entrar en vigor el día 1 de enero del 2021. Bueno, pues son leyes, proyectos que están aprobando. Después tenemos la publicación, es decir, una vez aprobado y se ordena al el presidente que se aplique, entonces se va a dar la publicación. Esta, una vez que ha sido promulgada, ¿verdad? Se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, o bien también se van a utilizar los medios de comunicación que utilizan las autoridades federales para dar a conocer dicha ley. Por ejemplo, la televisión y la radio, por ejemplo, ¿no? Aparte del Diario Oficial de la Federación. Ahora pasamos respecto a la publicación de las leyes. Se emiten los estados, estas se realizan en la Gaceta de Gobierno. Aquí es algo bien importante, muchachos. Las leyes federales se publican en el Diario Oficial de la Federación, las estatales en la Gaceta de Gobierno. Después pasamos a la iniciación de la vigencia, es decir, una vez que ya ha sido publicada, que ya ha sido dada a conocer a quienes se ha de aplicar cuando inicia su vigencia, ¿verdad? Va a pasar al siguiente paso, que es precisamente la iniciación de la vigencia. Es a partir de cuándo esa ley ya se va a aplicar. Por ejemplo, cuando nos dieron a conocer el hoy no circula y que nos dijeron a partir de qué fecha ya se iba a aplicar. Entonces, si en esa fecha te agarran con tu carro que no circula, pues te van a aplicar la ley porque ya tiene vigencia, ¿ok? Entonces, es donde se empieza a aplicar con fuerza obligatoria la ley o el proyecto, que ya no es proyecto, ahora es una ley. Vamos a ver los sistemas para la iniciación de la vigencia. En México tenemos dos, el sucesivo y el sincrónico. ¿En qué consiste el sucesivo? El sucesivo consiste en que la ley entra en vigor 3 días después de su publicación. Es decir, hoy se publica y 3 días después inicia la vigencia. ¿Sale? Y solo se anexa un día más por cada 40 kilómetros. Ese es el sistema sucesivo. Pero el sincrónico es cuando se señala el día exacto en que iniciará la vigencia. ¿Ok? Entonces, pues generalmente en México se aplica el sincrónico. También está vigente el sucesivo, pero bueno, el sincrónico es el que más auge tiene. Después pasamos a otra fuente del derecho y esta es la costumbre. Y continuamos, ¿verdad?, con lo que es la costumbre. Entonces, la costumbre es la regulación de la conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo constituyen, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzosa por la autoridad, salvo que se encuentre incorporada a un sistema jurídico nacional. Ahora bien, la costumbre es la práctica implantada en una sociedad y considerada por esta como obligatoria y es derecho nacido o derecho consuetudinario. Entonces, la costumbre, como su nombre lo indica, pues son costumbres, ¿verdad?, que se aplican dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, bueno, se conoce como derecho consuetudinario. La costumbre, además, tiene 3 acepciones. La primera es con arreglo a derecho, la segunda es en contra del derecho y la tercera es supletoria de la ley. Vamos a ver esta costumbre con arreglo a derecho. Esta reconoce, ¿verdad?,
el poder reconoce la costumbre, que ésta va acorde con lo establecido en la ley, es decir, que no contradice nuestra legislación. Y aquí viene un ejemplo, nos habla del día de descanso obligatorio. Nosotros en Tenancingo y en Tenango y en todos los lugares donde hemos trabajado, por ejemplo, se descansa un día a la semana, por costumbre, tal vez, porque la gente no conoce la ley. Pero una vez que conoces la ley, sabes que tienes derecho a un descanso obligatorio por cada 6 días de trabajo. Entonces, la costumbre no contradice la ley, ¿ok? Vamos a ver cuando la costumbre está en contra del derecho. La costumbre no tiene trascendencia jurídica, pues como lo establece la ley, va contra la observancia de una norma y no se puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario. Cuando la costumbre va en contra del derecho, por ejemplo, aquí en Tenancingo acostumbran que todos los vecinos, le llaman barrios, tienen que cooperar para la fiesta del santo patrono del barrio. Entonces salen los señores de las iglesias, ¿cómo se llaman? Los mayordomos, salen a pedir dinero. Y entonces resulta que si tú eres nuevo en la colonia, quieren que les des más, o que la fiesta y que las posadas y demás, y si no te quitan el agua. Esa costumbre va en contra de la ley. A mí me la quisieron aplicar cuando recién llegué aquí, pues bueno, fui al agua y me quejé y me dijeron, no, es que si no nos da la constancia no podemos echarle el agua. Bueno, ¿qué necesito? Pues ir con el delegado. Voy con el delegado y el delegado me dice, es que para que yo le dé la constancia necesita pues, pagar la cooperación del santo patrono. Entonces yo digo, oiga, pero pues es que yo no soy de tu religión, yo no tengo por qué pagar eso, ¿no? Pues como no pude ponerme de acuerdo con él, pues bueno, tuve que decirle, bueno, entonces voy a ir a otra autoridad porque tú me estás violentando garantías constitucionales. Se molestaron y demás, pero al final no pudieron quitarnos el agua. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho, ¿ok? Entonces, la costumbre, cuando contradice el derecho, no puede ser aplicable. Pero también hay veces que la costumbre, ¿verdad?, es supletoria a la ley. Vamos a decir que hay una laguna. Cuando nosotros estudiamos la evolución del derecho mercantil, el derecho mercantil empezó aplicándose por costumbre. Y conforme se fue perfeccionando, pues bueno, la costumbre se fue pues diluyendo, pero en algunos otros casos tenía que permanecer. Entonces, hagan de cuenta que se daban los conflictos entre los gremios de comerciantes y por costumbre se resolvía de determinada forma. Entonces, a veces hay lagunas en la ley donde se tiene que recurrir a una fuente supletoria como la costumbre. Y aquí viene un ejemplo en su libro. Dice, el ejemplo sería que el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se consigna que el patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel será también de estos. Aquí, por ejemplo, los intermediarios, ¿no? Vamos a decir, lo que quiere decir es que si uno vamos a decir, de sus compañeros, vamos a decir que Carlos es mi patrón. Yo fui contratada por Carlos, pero a la vez yo contrato a las dos Sandras y contrato a Eric. Entonces se va a entender que por costumbre el patrón de Carlos pues va a ser el patrón de Sandra, de las dos Sandras, y el patrón de Eric. Entonces ya es por costumbre, ¿vale? Entonces la ley puede ser supletoria también, la aplicación de la costumbre puede ser supletoria. Entonces, vamos a decirlo claro, es cuando hay lagunas o cuando no se comprende bien, entonces entra la costumbre como fuente supletoria. Y en el caso que les mencionaba del patrón, pues simple y sencillamente Carlos es nuestro patrón porque es mi patrón y yo contraté para realizar el trabajo de Carlos a otras dos personas.
Después pasamos a la jurisprudencia. Esta señora, como yo les digo, muchas veces es muy difícil de explicar y para el alumno muy difícil de comprender. Se vuelve más fácil cuando nosotros la vemos en persona y nos dicen, esta es la jurisprudencia. Entonces tú la puedes ver y dices, wow, esta es la jurisprudencia, ¿no? Qué bonita señora, porque nos ayuda a muchas veces a ganar asuntos. Entonces la jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales. Es decir, lo que decimos, ¿no? 5 a favor, ¿verdad? En un mismo sentido y consecutivas, o bien 5 en contra. La jurisprudencia puede ser de dos tipos, interpretativa y explicativa. Vamos a ver, miren. Perdón, interpretativas e interpretativas, sí, ya lo dije. Miren, estoy pensando aquí que ustedes van, por favor, a buscar una jurisprudencia en internet para que quede claro este tema. Van a buscar una jurisprudencia y la van a bajar de internet y a la misma vez me la van a subir a Schoology para que sepan que es una jurisprudencia, pero la van a leer, por favor, de lo que ustedes quieran, de derecho familiar, de derecho mercantil, derecho económico, de lo que quieran, solo que sea una jurisprudencia, por favor. Entonces, la jurisprudencia está consignada en el artículo 192 de la Ley de Amparo y señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas es obligatoria para que éstas, en tratándose de la que decrete el pleno y demás para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales de orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos de trabajo locales o federales. Miren, yo sé que ahorita a ustedes se les va a hacer súper complicado, entonces vamos a ser realistas. Entonces quiero que por favor me investigar qué es un tribunal unitario, que es un tribunal colegiado de circuito, que es un juzgado de distrito, que son los tribunales administrativos, que son los tribunales locales, del trabajo y tribunales federales del trabajo. ¿Ok? Entonces, para empezar, porque si no, no vamos a comprender a esta señora jurisprudencia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede emitir jurisprudencia también. Entonces, tenemos que hay de dos tipos, las interpretativas. Estas van a interpretar la ley y las integradoras que lo único que van a hacer, ¿verdad?, es cubrir lagunas que pudieran existir en el derecho. Entonces, la jurisprudencia es de dos y son resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Hay de dos tipos. ¿Quiénes pueden emitir jurisprudencia? Los tribunales, ¿verdad? Vamos a ver los tribunales colegiados. Aquí quiero que por favor anoten. Aquí está los dos tipos de jurisprudencia, la interpretativa, que cumple con la función de interpretar la ley, y la integradora, que cubre, ¿verdad?, las lagunas que pueda existir en la ley. Esto es lo importante que ustedes deben de aprenderse, ¿sale? Quiero que sepan que hay de dos y que además me bajen una jurisprudencia para que la conozcan, porque no hay mejor manera de conocer a la jurisprudencia que ustedes puedan ver una.
Entonces, aquí nos da la definición de lo que es una jurisprudencia. Nos dice que las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se susciten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario o que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros si se trata de jurisprudencia en pleno o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia en salas. Esta es la definición de la jurisprudencia, pero vuelvo a repetir, necesitan ver una para que sepan qué es, ¿sale? Entonces, dijimos que pueden emitir jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito. Vamos a ver ahora sí qué es la doctrina. La doctrina son teorías, por así decirlo, de los especialistas del derecho o los juristas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la teoría pura del derecho de Edgar Bodenheimer. Bueno, él hace toda una teoría y a esto se le va a llamar doctrina. Ahora, la doctrina son estudios de carácter científico realizados por juristas y que además tiene la finalidad de interpretar las normas, así como señalar las reglas de aplicación. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar a Carneluti, vamos a encontrar a Carbonelli, vamos a encontrar a Eduardo García Maínez, vamos a encontrar, por ejemplo, a César de Buen Lozano, muchos juristas. Ellos hacen sus teorías, ¿verdad? Y a eso se le llama la doctrina. Después tenemos los principios generales del derecho. Estos son como dogmas, ¿sale? Verdades jurídicas, como, por ejemplo, decimos, el que es primero en tiempo es primero en derecho. A nadie se le obliga a estar donde no quiere estar. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Esos son dogmas o principios generales del derecho. Ahora bien, son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general y son elaborados y seleccionados por la ciencia del derecho. Es decir, son una fuente del derecho. Ahora, el juez magistrado puede dar solución, ¿verdad? Y puede tomar en cuenta los principios generales del derecho. Ahora, siendo la condición de los aludidos principios que no desarmonicen o no estén en contradicción con las normas jurídicas, es decir, siempre que no contradigan al derecho escrito, pues estamos hablando, ¿verdad?, de un principio general del derecho. Ya les mencioné cuáles son. Por aquí vienen algunos ejemplos de los principios generales del derecho. Por ejemplo, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Ese es otro principio general del derecho. Después pasamos a las acepciones de la palabra derecho. Como yo les decía, esta clase, muchachos, es bastante larga. Entonces, por eso es que decidí grabarla. Entonces, pues vamos a verla. La unidad 3 es pues muy pequeña, la verdad, pero esta es muy grande. Al hablar de las acepciones de derecho, dice, posee diferentes significados, y aquí vamos a hablar al derecho positivo, derecho vigente, derecho objetivo, subjetivo, real y personal, derecho federal, estatal y municipal, y con eso pues prácticamente estamos concluyendo nuestra clase. Entonces vamos a hablar del derecho positivo y del derecho vigente. El derecho positivo, muchachos, es un conjunto de normas jurídicas que emanan del poder del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que pasaron por el proceso legislativo. Esos 6 pasos que vimos con antelación, ¿verdad? Fue un proyecto de ley, tuvo publicación, tuvo iniciación de la vigencia, fue aprobado, etc. Entonces, el derecho positivo es todas las normas jurídicas que emanan del Estado, ¿ok? Ahora bien, hablamos de derecho positivo
y derecho vigente. El derecho positivo es aquel derecho escrito, ¿ok? En una norma jurídica. Pero hay derecho positivo vigente y derecho positivo que simplemente es así. Entonces, el derecho positivo ya no está vigente, es decir, ya no se está aplicando, pero cuando hablamos del derecho vigente estamos hablando de que ahora se está aplicando. Vamos a poner un ejemplo del derecho positivo. La Constitución de Cádiz. La Constitución del 57 son derecho positivo porque son derecho escrito, pasó por un proceso legislativo, se aplicó en una época, pero ya no es vigente. La Constitución de 1917 es derecho escrito, pero además se aplica hasta nuestros días, entonces estamos hablando de un derecho vigente. ¿Ok? Entonces el derecho positivo es el que rige la conducta humana en un tiempo determinado, por ejemplo, ahorita. Derecho positivo tenemos la Constitución de 1917, el Código Penal de la Federación, el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, tenemos pues la Ley de Seguridad Social 2020, ¿verdad? Esas se denominan derecho vigente. Está escrito y tiene vigencia o tiene vigor. Derecho positivo es todo aquel que en un momento dado, pues bueno, rigió en una época determinada, fue escrito, pero ya es obsoleto. Entonces, ya no tiene vigencia. Constitución de Cádiz, Constitución del 17, Sentimientos de la Nación, los tratados de Córdoba, tal vez, el primer código, ¿no?, de comercio que ya no tiene vigencia, el código Lares, por ejemplo. Entonces, pues vamos a hablar de derecho positivo y derecho vigente. Entonces, en pocas palabras, derecho positivo es el derecho que fue escrito, rigió en una época, pero ya no tiene vigencia. El derecho positivo es escrito, pasó por un proceso legislativo y sigue teniendo vigencia, ¿ok? No ha sido ni abrogado ni derogado. Por ahí investiguen esas palabritas, abrogar y derogar. Recuerden que tienen que ir haciendo un glosario y abrogar y derogar se va a su glosario. Después pasamos al derecho federal, derecho local y derecho municipal. ¿Ok? Vamos a ver qué es el derecho federal. Este está conformado por un conjunto de leyes o normas jurídicas dictadas por el Congreso de la Unión y que tienen vigencia en todo el territorio nacional. ¿Sale? Por ejemplo, la Constitución de 1917 tiene vigencia en todo el territorio. Donde quiera que tú vayas, nuestra Constitución del 17 es la mamá de todas. Es la efectiva, en pocas palabras. Entonces, la Constitución del 17, muchachos, es una ley federal. El Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque solo, bueno, en el caso del Código de Comercio solo tenemos uno y rige en todo el territorio nacional. El Código Fiscal de la Federación igual, pero también tenemos, por ejemplo, déjenme ver. Tenemos por ahí a la Ley de los Servidores Públicos, por ejemplo, ¿no? Pues también vamos a ir ahora, estas tienen una característica, han sido expedidas por el Congreso de la Unión de acuerdo al artículo 73 constitucional. Y vamos a ver el derecho local. ¿De dónde emana? Está constituido por leyes y normas aplicables en un territorio o en un estado de la República Mexicana. Por ejemplo, ¿verdad? Nuestra Constitución del Estado de México, nuestro Código, ¿verdad? Del Estado de México. Vamos a ver, aquí decimos que se tiene leyes en cada uno de los estados. Tenemos 31 estados y una ciudad de México. Entonces, cada estado tiene una constitución, por ejemplo, la constitución pues vamos a decir, de Oaxaca, ¿no? Del estado de Oaxaca, etc. Entonces, las leyes federales son expedidas por el Congreso de la Unión y de acuerdo al 73 constitucional.
¿vale? Y rigen en todo el territorio nacional. Las estatales rigen solamente en un estado determinado, en un territorio determinado, pero no deben contravenir a la Constitución Federal y va esta ley a aplicarse en ese territorio, ¿no? Entonces después de aquí tenemos el derecho municipal, que es el conjunto de normas jurídicas que se aplican en los municipios, es decir, en cada uno de los ayuntamientos vamos, cada municipio del Estado de México, ¿no? No sé cuántos municipios tiene el Estado de México, la verdad desconozco el dato, pero tenemos Acambay, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Naucalpan, Tenango, Toluca, San Mateo Atenco, ¿no? Tenemos varios municipios, entonces el derecho municipal es todo ese conjunto de normas jurídicas que van a regir a los diferentes municipios, ¿sale? Después tenemos, por último, al derecho subjetivo y al derecho objetivo. Y vamos a ver, todavía nos falta bastante de esta clase. ¿Qué es el derecho objetivo? Son las reglas, ¿verdad? Que además de imponer deberes, confieren facultades, permiten o prohíben, ¿vale? Y emanan del poder público. Tenemos al derecho subjetivo, que es el conjunto de facultades jurídicas que las personas deben cumplir frente a otros individuos o bien ante el Estado. Es la facultad que la norma concede a las personas para actuar lícitamente. Entonces aquí tenemos al derecho objetivo, derecho subjetivo. Necesito que por favor también me lo anoten en su glosario. Muy bien, entonces en cuanto al derecho objetivo decimos que es una regla de conducta, muchachos. Vamos a decir que impone deberes. Por ejemplo, obliga al deudor a pagar sus deudas. Y el derecho subjetivo, ¿verdad? Faculta al acreedor de cobrar la deuda. Entonces estamos hablando, por ejemplo, el derecho objetivo faculta, ¿verdad? Al menor de edad a poder recibir una pensión alimenticia y el derecho subjetivo, ¿verdad? También va a facultar o le va a mostrar cómo, ¿verdad? Pueda hacer valer este derecho. El derecho objetivo, por eso decimos que son reglas que además que imponen deberes confieren facultades y el derecho subjetivo, ¿verdad? Es hacerlo cumplir, ¿ok? Bueno. De aquí pasamos, bueno, se me olvidaba decirles, el derecho objetivo y el subjetivo van correlacionados. Por ejemplo, aquí nos dice que la norma va a autorizar una conducta, ¿ok? Después pasamos al derecho subjetivo y vamos a ver qué tipos de derecho subjetivo nos menciona su libro. Aquí viene un cuadrito, dice que son nuestros derechos políticos conferidos en la Constitución, son los derechos públicos y nuestros derechos civiles, nuestros derechos personales, patrimoniales, derechos reales y derechos de crédito. Y el derecho objetivo, bueno, nos habla de un derecho interno o derecho nacional, del derecho internacional y también nos dice que es el derecho público y el derecho privado. Derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho del trabajo, derecho internacional público, hablando del derecho público, y el derecho privado, que es el derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. Luego pasamos al derecho real y al derecho personal. Según Rafael de Pinavara, el derecho real es la facultad correspondiente a una persona sobre una cosa específica y sin sujeto pasivo, individualmente determinado contra aquella quien pueda dirigirse. Entonces, el derecho real es la facultad de una persona sobre una cosa. Esto ustedes lo van a ver en bienes y derechos reales. ¿Ok? Tengo la facultad sobre una cosa, sobre un bien. ¿Ok? Y bueno, jurídico que se ejerce directa o indirectamente sobre la cosa.
Después tenemos al derecho personal. Este se vincula a dos personas. Ojo, el derecho real es el que tiene una persona sobre una cosa. Y el derecho personal se tienen entre dos personas, ¿ok? Se deriva de una relación jurídica preexistente, por ejemplo, deudor y acreedor, ¿sale? Para exigir el cumplimiento de una obligación. La doctrina ha considerado una clasificación de derechos reales. Y bueno, aquí nos menciona estos que ustedes ya van a ver a fondo en bienes y derechos reales, que son los derechos de goce y disposición. Yo puedo gozar y disponer de un bien a través de la propiedad y de la posesión, ¿vale? Puedo venderlo, puedo rentarlo, ¿verdad? Y puedo gozarlo si así quiero. Después tengo los derechos de mero goce. Los derechos de goce implican un derecho de disfrute solamente, pero no puedes disponer del bien. Y ahí tenemos cuatro figuras, que van a ver también a fondo en bienes y derechos reales, porque aparte es larguísimo. Entonces aquí solo se menciona como ejemplo el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre. Puedo usarlos, gozarlos y disfrutarlos, pero no puedo disponer de ellos. Después tenemos a los derechos de garantía. Es la prenda y la hipoteca, ¿ok? Prenda e hipoteca. En este derecho tengo la opción de que en un asunto penal pueda salir bajo fianza garantizando con un bien de mi propiedad. Bueno, pues ya sabemos que estos son unos derechos de garantía. Después tenemos, ¿verdad?, algunos ejemplos. El derecho real es el que tiene el dueño sobre su carro, porque ya les dije, el derecho real es de una persona hacia una cosa. Y un derecho personal es el que tiene el arrendador del carro de exigir al arrendatario el pago de la renta. Arrendador y arrendatario. Lo que yo les puse de ejemplo fue un deudor y un acreedor. Entonces, pues bueno, muchachos, estas son la unidad 2. Yo sé que lo vimos bastante rápido, pero ya la clase queda grabada y nos vemos, nos conectamos, les mando el link, por favor, y la indicación de a qué hora. Entre tanto, les voy a pedir que vayan realizando las actividades que ya están en la plataforma de Schoology. Y bueno, pues espero que hayan anotado las dudas. Lo que yo les dije, que se iba al glosario, muchachos, discúlpenme, pero se va al glosario porque me interesa que ustedes lo investiguen. Entonces, por favor, las anotan. Esas no se vale. Por ejemplo, abrogar y derogar. Sí les puedo decir qué es abrogar y qué es derogar, pero se trata de que ustedes también vayan investigando el vocabulario jurídico. Nos vemos. Espero que estén muy bien y bueno, continuamos trabajando. Hasta luego, chicos. Nos vemos por clase en vivo.